Una joven estaba a punto de comenzar una nueva vida en otra ciudad. Tenía un título en economía, un futuro prometedor y un trabajo que empezaría al día siguiente. Pero aquella mañana, en la casa de su familia, todo cambió en cuestión de minutos. Lo que parecía una despedida terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más impactantes de Nueva Zelanda. Detrás de la tragedia había una relación que, desde afuera, podía parecer simplemente complicada, pero que escondía una dinámica de control, humillaciones y violencia que terminaría teniendo consecuencias mucho más allá de aquella casa. En la ciudad de Dunedin, al sur de Nueva Zelanda, nació Sophie Kate Elliott el 11 de junio de 1985. Era la hija menor del matrimonio formado por Jill y Leslie Elliott, quienes ya tenían 2 hijos, Nick y Chris. Sophie fue descrita como una niña extrovertida y popular, que disfrutaba del deporte, la música y el baile, y que desde temprana edad mostró interés por la economía. Con el paso de los años, Sophie ingresó a la Universidad de Otago para cursar un título con honores en economía. Completó su titulación en noviembre de 2007. Meses antes, en febrero de ese mismo año, había participado en un seminario avanzado de microeconomía dictado en conjunto por los profesores Peter Lambert y Frank Steller. Para ese curso, Sophie escribió un ensayo académico titulado Why Measure Inequality? A Discussion of the Concept of Equality, el cual sus propios profesores calificarían después como fácilmente el mejor ensayo sobre equidad e igualdad que cualquiera de los dos había leído jamás. Jean-Yves Duclos, editor del Journal of Economic Inequality, escribió sobre ese mismo trabajo. Es una pieza de investigación notable para una persona tan joven. Elliott ciertamente tenía una mente hermosa. En ese mismo entorno universitario, trabajaba Clayton Robert Weatherstone, nacido el 9 de enero de 1976, lo que lo hacía aproximadamente 11 años mayor que Sophie. Weatherstone se desempeñaba como tutor e investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Otago, la misma casa de estudios donde Sophie cursaba su carrera. Fue en junio de 2007 cuando Sophie y Weatherstone se conocieron dentro de la universidad. Ella era estudiante de economía y él, investigador del mismo departamento. Con el tiempo, Weatherstone se convirtió en tutor de una de las asignaturas que Sophie cursaba. Según relató después Jill Elliott, padre de Sophie, fue la propia Sophie quien insistió en que Weatherstone informara al decano de economía sobre la relación que mantenían, y a raíz de eso, el departamento tomó la decisión de que los exámenes de Sophie no fueran corregidos por él. Weatherstone era mayor que Sophie por más de una década, y en lugar de favorecerla en su rol de tutor, pese a que ella era una estudiante sobresaliente, intentó reprobarla en al menos una ocasión. Según relató posteriormente Leslie Elliott, madre de Sophie, el comportamiento de Weatherstone durante la relación incluía insultos como llamarla gorda y fea, cambios de humor abruptos, un día bien y al siguiente agresivo, además de un control constante ejercido a través de mensajes de texto y llamadas a altas horas de la noche, exigiéndole que saliera con él. Sophie, de acuerdo con el testimonio de su madre, llegó a repetir frases como «Tal vez no soy lo suficientemente sexy para él», asumiendo sobre sí misma la responsabilidad de los problemas de la pareja. También solía minimizar el comportamiento de Weatherstone frente a su familia, diciendo que no era tan grave. La relación llegó a su fin en diciembre de 2007. Poco después, Sophie viajó a Australia junto a una amiga, aprovechando además para visitar a sus hermanos, quienes residían allí. Según contó Leslie Elliott, cuando Sophie regresó de ese viaje, se la notaba muy relajada. Sin embargo, aproximadamente 10 días antes de su muerte, y ya con la relación terminada, Weatherstone agredió físicamente a Sophie, colocando una mano sobre su boca y el brazo sobre su garganta. Sophie no denunció el hecho ante la policía, pues, según explicó su madre después, quería dejar todo ese episodio atrás. Este ataque, al igual que buena parte del patrón de control descrito anteriormente, solo sería revelado públicamente por Jill y Leslie Elliott tiempo después de la muerte de su hija.
Para inicios de enero de 2008, Sophie ya había cerrado ese capítulo de su vida y se preparaba para uno nuevo. Había conseguido un puesto de trabajo en la tesorería de Nueva Zelanda, en la ciudad de Wellington, y su traslado estaba programado para el 10 de enero de ese año. La mañana del 9 de enero de 2008, encontró a Sophie Elliott en su habitación, en la vivienda familiar del barrio de Ravensbourne, en Dunedin. Empacaba sus pertenencias, pues al día siguiente debía viajar a Wellington para comenzar su nuevo trabajo en la tesorería de Nueva Zelanda. Esa misma fecha coincidía con el cumpleaños número 32 de Clayton Weatherstone. Su madre tenía organizado un almuerzo para celebrarlo, pero Weatherstone no asistió a ese encuentro. Según la reconstrucción posterior de los hechos, esa mañana Sophie bajó en algún momento a la cocina, donde se encontraba su madre, Leslie. De acuerdo con lo que la propia Leslie relataría años más tarde, hubo un intercambio breve entre ambas antes de que Sophie volviera a subir a terminar de organizar sus maletas. Cerca del mediodía, Weatherstone se presentó en la casa de los Elliott sin haber avisado con anterioridad. Le dijo a Leslie que llevaba un regalo de despedida para Sophie. Leslie, quien nunca había estado de acuerdo con esa relación, lo dejó pasar de todos modos, sin imaginar, según se relataría después, que llevaba un cuchillo oculto dentro de su bolso de computadora. Weatherstone subió hasta el dormitorio de Sophie, en la planta alta de la vivienda, mientras Leslie permanecía abajo. Al poco tiempo, Leslie escuchó gritos provenientes de la habitación de su hija. Según consta en el registro cronológico del caso, Sophie gritó la palabra «no» antes de que los gritos se volvieran continuos. Leslie intentó subir y abrir la puerta del cuarto, pero la encontró cerrada con seguro. Leslie relató después ante el tribunal que al escuchar los gritos, Sophie empezó a gritar y a gritar y a gritar. Tomó un espetón de metal, de los usados para asar carne, e intentó forzar la cerradura mientras marcaba el número de emergencias, el 111. Cuando finalmente logró abrir la puerta, Leslie encontró a Weatherstone sobre el cuerpo de su hija, todavía apuñalándola. Según su propio relato, en ese momento sintió que toda la habitación parecía estar roja. La policía llegó al domicilio a las 12:30 del mediodía, respondiendo a la llamada de emergencia de Leslie. El primer agente en llegar fue el constable John Cunningham. Al ingresar a la vivienda, Leslie le informó que su hija estaba muerta y que ella y su agresor se encontraban arriba, en el dormitorio. La puerta volvía a estar cerrada con seguro, por lo que Cunningham advirtió que la derribaría si no se la abrían. La puerta se abrió y el agente entró al cuarto, donde vio el cuerpo de Sophie en el suelo, con el cuello y el torso cubiertos de sangre. Para ese momento, de acuerdo con el testimonio de Cunningham, Weatherstone ya no estaba sobre el cuerpo, sino de pie, cerca de los pies de la víctima. Cuando el oficial le preguntó, «¿Qué has hecho?», Weatherstone respondió con voz calma y normal, «La maté». Cunningham describió que el acusado parecía tranquilo, reservado y en control de sí mismo, sin temblar. Se le ordenó tenderse boca abajo en el suelo, orden que acató sin resistencia, con la cabeza cerca del pie izquierdo de Sophie y los pies descalzos hacia el otro extremo de la habitación. Fue esposado, y tras la lectura de sus derechos, el oficial le preguntó por qué la había matado. Weatherstone respondió, «El dolor emocional que ella me causó durante el último año». Weatherstone le dijo también al agente que había utilizado un cuchillo, y al ser consultado sobre dónde estaba el arma, respondió que probablemente debajo de ella. Tras verificar que Sophie no tenía pulso, el oficial preguntó por unas tijeras que había en el suelo, y Weatherstone reconoció haberlas usado también, al final. Cuando se le preguntó por un espetón metálico, el mismo que Leslie había utilizado para forzar la cerradura, Weatherstone dijo que ese no lo había utilizado él. Una vez que Weatherstone fue llevado afuera de la vivienda, Cunningham observó que tenía manchas y salpicaduras de sangre en los brazos hasta los codos, el rostro también salpicado de sangre y manchas en la parte trasera de sus pantalones cortos de mezclilla. Presentaba además
2 rasguños en el lado izquierdo del cuello. Al preguntarle si toda esa sangre era de ella, Weatherstone respondió que la mayoría era de Sophie, pero que un poco era suya. Weatherstone fue trasladado a la comisaría central de Dunedin por el detective John McDade. Por consejo legal, decidió no dar una entrevista filmada, pero sí aceptó someterse a un examen médico y a la toma de muestras para análisis de ADN. También autorizó la liberación de su historial médico, que reveló que se encontraba en tratamiento con un psicoterapeuta y que tomaba una dosis baja de un antidepresivo llamado Prozac. Al día siguiente, el 10 de enero de 2008, el patólogo forense Martin Sage realizó la autopsia. El detective Hamish Barrons, encargado del cuerpo de la víctima, acompañó al Dr. Sage y relató después ante el tribunal lo que observó en la escena. Había manchas de sangre abundantes en la ropa de Sophie. Su rostro y cuello presentaban múltiples heridas de arma blanca. Sus ojos, aunque cerrados, mostraban también cortes. Mechones de su cabello largo y ondulado habían sido cortados. Partes de su nariz y de su oreja derecha habían sido removidas. Según el hallazgo del Dr. Sage, la causa de muerte fue la pérdida de sangre. 2 heridas habían perforado el corazón y un pulmón, mientras que otras heridas en el cuello y la garganta habían cortado la arteria principal y la vena principal de esa zona. En total, Sophie recibió 216 heridas por separado, la mayoría producidas por la hoja de un cuchillo, aunque algunas habían sido infligidas con tijeras. Además, se registraron 7 lesiones producidas por fuerza contundente. En algún momento del ataque, la hoja del cuchillo se quebró y el mango roto quedó bajo la cabeza y los hombros del cuerpo de Sophie, dentro de la maleta semiabierta sobre la que fue hallada. Cuando el Dr. Sage presentó su testimonio ante el tribunal en el 9º día del juicio, describió que el cuerpo mostraba signos de un ataque persistente, focalizado y determinado, con 216 heridas de tipo punzante o cortante. Las heridas defensivas encontradas en los brazos y las manos de Sophie indicaban que ella había sido capaz de realizar movimientos organizados y con propósito durante la primera parte del ataque, lo que sugería que pudo haber tardado varios minutos en morir. Las heridas se concentraban en 11 grupos distintos, en las cuencas de los ojos, la mejilla izquierda, la sien izquierda, la oreja izquierda, 14 cortes en el lado izquierdo del cuello y 45 en la parte frontal de la garganta, algunos de los cuales penetraron la laringe y la tráquea. Según explicó el forense, algunas de las heridas en la garganta, por su forma, parecían haber sido producidas con tijeras cerradas. Había 11 heridas en el pecho izquierdo, una de las cuales había cortado el pezón. Las heridas en el tórax habían penetrado el pulmón y el corazón. El Dr. Sage declaró: había grupos sustanciales de heridas en sitios que representaban una amenaza inminente para la vida. Muchas de las heridas, de acuerdo con el testimonio forense, estaban dirigidas a desfigurar el cuerpo. En cuanto a la escena del crimen, el científico forense Michael Taylor, perteneciente al organismo de investigación científica ESR, declaró que las manchas de sangre en las paredes eran típicas de las salpicaduras por impacto que suelen encontrarse en escenas de violencia. Algunas de las marcas de sangre en la alfombra mostraban que Sophie había sido arrastrada hacia el centro de la habitación, donde finalmente fue encontrada. Su cuerpo estaba sobre una maleta parcialmente empacada, con la tapa abierta, y su cabeza y hombros reposaban sobre esa misma tapa. Tenía sangre en brazos, piernas, rostro y pecho, además de numerosas heridas graves. Había marcas de contacto ensangrentadas en sus piernas, incluidas marcas de manos. Entre sus piernas se encontraron unas tijeras ligeramente dobladas y manchadas de sangre. Utilizando luminol, se detectaron además 8 huellas de pisadas ensangrentadas sobre la alfombra. El detective Graham Smale declaró que había registrado el departamento donde vivía Weatherstone, describiéndolo como un lugar muy desordenado. En la cocina, encontró un bloque de cuchillos al que le faltaba uno, y el cuchillo utilizado en el ataque encajaba exactamente en esa ranura vacía.
En mayo de 2008, tras una audiencia preliminar de una semana en el Tribunal Superior de Dunedin, Weatherstone se declaró inocente del cargo de asesinato, aunque indicó que estaría dispuesto a admitir el cargo de homicidio culposo. El juicio comenzó el 22 de junio de 2009. Por motivos que se mantuvieron bajo reserva judicial, el proceso se trasladó desde Dunedin hasta el Tribunal Superior de Christchurch, ante la jueza Judith Potter y un jurado compuesto, según los registros del caso, por 11 integrantes. Para ese momento, Weatherstone tenía 33 años. Fue representado por la abogada Judith Ablett Kerr, con el título de Queen's Counsel, junto al abogado Greg King. La estrategia de la defensa se basó en el argumento de la provocación como defensa parcial, una figura legal contemplada en ese momento en la legislación neozelandesa. Esta era la versión presentada por los abogados de Weatherstone ante el tribunal, no un hecho comprobado de manera independiente. Según esa versión de la defensa, el cuchillo utilizado en el ataque provenía de la cocina de Weatherstone y él sostenía que lo llevaba siempre consigo, oculto, para su propia protección. Dos psiquiatras presentados por la defensa declararon que Weatherstone padecía un trastorno narcisista de la personalidad. Durante el proceso, la defensa presentó también, según relató después Leslie Elliot, una entrada del diario digital de Sophie en la que ella describía una discusión difícil con un exnovio. Ese fragmento fue utilizado por los abogados de Weatherstone para cuestionar el carácter de la víctima ante el jurado. Asimismo, durante el juicio se abordó un episodio previo de la vida de Weatherstone. El tribunal escuchó que, en una relación anterior, había pateado a otra expareja y le había provocado una hemorragia nasal. Weatherstone fue interrogado sobre las versiones contradictorias que había dado de ese episodio y sobre su responsabilidad en el mismo. Weatherstone tomó la palabra en su propia defensa. Según el registro periodístico de la época, se mostró risueño en varios momentos del contrainterrogatorio, llegando a decirle al fiscal de la corona: «Es drama, es orgullo y prejuicio, ya la has visto. Ella es la señora Bennet y yo soy el señor Darcy. Es una novela romántica, hombre». Cuando se le preguntó por la mutilación sistemática del cuerpo de Sophie, después de que ya estaba muerta, su respuesta fue: «No lo sé». La defensa sostuvo, a través del propio testimonio de Weatherstone, que la relación de 6 meses que había mantenido con Sophie, terminada aproximadamente un mes antes del ataque, había sido tumultuosa y que ella lo había provocado esa mañana, alegando que Sophie lo había atacado primero con un par de tijeras mientras empacaba. Esta era la versión defendida por el acusado y sus abogados. No existe en las fuentes disponibles evidencia física independiente que la respalde. Durante el proceso, se presentó también el testimonio pericial detallado del Dr. Sage y del científico Taylor, así como el testimonio policial sobre la escena del crimen y la confesión inicial de Weatherstone ante el constable Cunningham, este último expuesto en el 10º día del juicio. El uso de la defensa parcial de provocación por parte de Weatherstone generó, de acuerdo con la cobertura periodística de la época, una fuerte indignación pública. La cobertura mediática registró un amplio rechazo hacia esa estrategia legal, considerada por buena parte de la opinión pública como un intento de trasladar la responsabilidad del crimen hacia la propia víctima. Tras 5 semanas de juicio, el 22 de julio de 2009, el jurado emitió su veredicto. Clayton Weatherstone fue declarado culpable del asesinato de Sophie Elliot. El argumento de la provocación, presentado por la defensa, no fue aceptado. Según la cobertura de la época, Weatherstone mostró poca emoción al escuchar el veredicto. El 15 de septiembre de 2009, la jueza Judith Potter dictó la sentencia en el Tribunal Superior de Christchurch. Weatherstone fue condenado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 18 años sin posibilidad de libertad condicional. La jueza declaró que no tenía dudas de que el asesinato había sido cometido con un alto grado de crueldad y brutalidad, y consideró que el crimen se ubicaba entre los peores asesinatos. Al salir del tribunal tras la sentencia, Jill Elliot declaró a la prensa: «Nunca se declaró culpable y nunca ha dicho que lo siente». Posteriormente,
La prensa reveló que la declaración de impacto de la víctima, presentada por Jill Elliott, había sido censurada a pedido de la jueza, lo que le impidió al padre de Sophie referirse a algunas de las afirmaciones que Weatherstone había hecho durante el juicio. El 13 de octubre de 2009, los abogados de Weatherstone presentaron una apelación, alegando que había existido una mentalidad de linchamiento en torno a su caso. El 7 de abril de 2011, el abogado Robert Lithgow, en representación de Weatherstone, argumentó ante el Tribunal de Apelaciones 7 motivos distintos para revertir el veredicto de 2009, entre ellos, que Weatherstone no había recibido un juicio justo debido a la cobertura mediática generalizada y que ciertos comentarios realizados por el entonces vicepresidente de la Comisión de Derecho, Warren Young, habían influido indebidamente en el jurado de Christchurch. También se cuestionó el uso, como prueba, de fotografías de las heridas infligidas a Sophie. El fiscal de la Corona, Cameron Mander, desestimó estos argumentos, señalando que al jurado se le había instruido explícitamente ignorar la cobertura mediática del caso. 3 jueces del Tribunal de Apelaciones revisaron el juicio y el veredicto de 2009, y el 17 de junio de 2011 rechazaron la apelación en los 7 puntos presentados. Consideraron que la jueza Potter había instruido de manera suficiente al jurado para que ignorara la cobertura mediática y que el uso de las fotografías como evidencia no había afectado la equidad del juicio. Weatherstone solicitó entonces autorización a la Corte Suprema para apelar esa decisión, pero el máximo tribunal rechazó su solicitud el 13 de septiembre de 2011. Meses después de la sentencia, la condena de Clayton Weatherstone tuvo una consecuencia directa en el sistema legal de Nueva Zelanda. En noviembre de 2009, el Parlamento neozelandés votó por 116 votos a favor y 5 en contra la abolición de la defensa parcial de provocación en casos de homicidio. La iniciativa fue impulsada por el entonces ministro de Justicia, Simon Power, en el contexto de la indignación pública generada por el uso de esa estrategia legal durante el juicio. El 6 de octubre de 2010, los padres de Sophie fundaron la Sophie Elliott Foundation, cuyo objetivo declarado era advertir y educar a mujeres jóvenes sobre las señales de una relación abusiva. Entre sus fideicomisarias se encontraba Christine Dunn Powell, quien había sufrido abuso por parte del presentador deportivo Tony Beach. El 10 de junio de 2011, Jill y Leslie Elliott publicaron el libro Sophie Elliott, A Mother's Story of Her Family's Loss and Their Quest for Change, escrito junto al exoficial de policía Bill O'Brien, en el que narraban la historia de su hija y advertían sobre los peligros de la violencia doméstica. En 2013, la fundación estableció una alianza con la Policía de Nueva Zelanda y el Ministerio de Desarrollo Social para desarrollar el programa Loves Me Not, un taller de un día dirigido a estudiantes de 12º grado, orientado a enseñarles a identificar las señales de relaciones abusivas y saludables. En 2019, Leslie Elliott anunció el cierre de la Sophie Elliott Foundation. La decisión estuvo motivada por su diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, que había recibido años antes y que había ido deteriorando progresivamente su condición física, sumado a una cirugía mayor de espalda. El programa Loves Me Not fue traspasado a la Policía de Nueva Zelanda, institución que continuó impartiéndolo en escuelas del país. Con el paso de los años, el matrimonio entre Jill y Leslie Elliott llegó a su fin. Ambos continuaron, sin embargo, colaborando en las causas de concientización sobre violencia doméstica que habían impulsado desde la muerte de su hija. Leslie Elliott falleció en 2022. En enero de 2026, Clayton Weatherstone, entonces con 50 años de edad, cumplió los 18 años de condena mínima establecidos en su sentencia, lo que lo hizo elegible para solicitar la libertad condicional a partir del 9 de enero de ese año. Su primera audiencia ante la Junta de Libertad Condicional se realizó a fines de ese mes. Su abogado explicó ante la Junta que su cliente no esperaba obtener la libertad en esa instancia, aunque sí sentía remordimiento. Durante la audiencia,
Weatherstone declaró que su ataque había sido increíblemente equivocado y que sentía vergüenza y remordimiento. Dijo también: «Mi delito fue sobre aliviar la frustración. Fue una forma visceral y brutal de eliminar a alguien que has percibido como quien te ha lastimado de la peor manera posible». Sobre el uso de la defensa de provocación durante el juicio, expresó: «Siento que desplazar la culpa, desplazar el enfoque de mi comportamiento hacia otra persona, fue completamente incorrecto». Weatherstone cuestionó además el diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista y psicopático que le habían atribuido 3 nuevos informes psiquiátricos presentados ante la Junta, calificándolos de una versión extrema de esa clasificación. La Junta de Libertad Condicional decidió negarle la libertad, señalando que aún debía trabajar con psicólogos en distintas barreras identificadas por los especialistas. Su próxima revisión quedó fijada para noviembre de 2027.